Hey, ¿qué tal parceros y parceras, amantes de las dos ruedas? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos aquí, su mejor canal de motos, las 1001 rutas. En los últimos años, el espíritu aventurero ha venido tomando cada vez más fuerza en este mundo de las dos ruedas, y esto lo han entendido muy bien las marcas, que no solo han optado por ofrecer motocicletas que se adapten a cualquier tipo de terreno, sino que también motocicletas con tecnología de punta, motocicletas con mucho más accesorios de viaje y sobre todo motocicletas con un precio justo y competitivo para todo tipo de público. Ante este panorama hemos decidido realizar aquí en el canal un top 5 con las mejores doble propósitos que se comercializan aquí en Colombia, pero para esto hemos establecido una serie de criterios que nos van a ayudar a identificar cuál es la mejor de todas o cuál tiene la mejor relación calidad-precio. Esos 5 criterios son los siguientes. El primero, el precio de venta de la motocicleta sin papeles. Segundo criterio, torque y potencia. Tercer criterio, consumo de combustible. Recuerden que nosotros para medir el consumo tenemos única y exclusivamente en cuenta la opinión de los propios usuarios, no lo que nos dicen las marcas. El cuarto criterio es la tecnología con la que cuenta la motocicleta, inyección, ABS, todo eso. Y el quinto y último criterio van a ser los accesorios, algo muy importante sobre todo en esas motos doble propósitos que la gente la utiliza mucho, sobre todo para viajar. Eso sí, parceros, quiero que tengan muy en cuenta que este es un top con nuestro punto de vista, este es un top aquí del canal, es nuestra opinión, resultado de nuestras investigaciones. Acá no tuvimos en cuenta ni el diseño ni el estilo de la moto. Ese punto ya lo definen ustedes, porque puede que muchos digan, no, a mí me gusta la doble propósito que sea un poco más tirada hacia el turismo, otras más off-road, otras con un estilo más agresivo. Entonces el estilo ya varía mucho en el gusto de cada quien. Ustedes arman su top de acuerdo al estilo de motocicleta que a ustedes les guste más, ¿no? Nosotros tuvimos en cuenta esos criterios que ya les mencionamos y en base a eso hacemos el top. Ya lo demás, estilo y gusto lo definen ustedes. Así que sin más preámbulos, arranquemos. En el puesto número 5 tenemos a la MRX 150, la apuesta de la marca Victory para las motos de ese segmento. Es la moto con el precio de venta más bajo del top, posicionándola como una muy buena opción para aquellos que buscan una moto económica y con buenas prestaciones. Nos entrega una potencia máxima de 11 caballos de fuerza a 7000 RPM y un torque máximo de 12 Nm a 5500 RPM. La capacidad de su tanque es de 3.4 galones y nos entrega una autonomía de 400 a 450 km con tanque lleno. En cuanto a su tecnología, el avance más significativo que encontramos es su tablero 100% digital y sus direccionales tipo LED, y en cuanto a sus accesorios, la marca la entrega únicamente con puerto USB. Algo positivo de la motocicleta es que es una de las pocas dentro de este segmento de 150 cm3 en ofrecer freno de disco en ambas ruedas, y también una de las más altas, dándole al conductor un porte más agresivo e imponente. Dentro de sus puntos negativos más comunes encontramos que cuenta con luz frontal halógena, oxidación y desajuste de algunos tornillos, calentamiento de la salida del exhausto, lo cual genera calor en la pierna derecha a la hora de manejar, y la calidad de la pintura no es la mejor, al igual que la cadena y su freno trasero, que suele presentar algunos problemas de amarre en la motocicleta. Tal vez para muchos sea una sorpresa ver en el top a la nueva apuesta de AKT, la TTDS 200, debido a la mala fama que esta marca tiene en el país. Sin embargo, y dejando atrás todos los prejuicios, decidí incluirla porque es la única 200 del mercado en tener un precio por debajo de 7 millones de pesos. Esto la hace una moto muy accesible para aquellos que buscan subir de cilindrada sin sacrificar tanto su bolsillo. Por otro lado, la cantidad de accesorios con que la marca la entrega y la potencia que nos ofrece la hace una moto muy completa a la hora de salir a rodar. Equipa el mismo motor que su hermana la TTR 200, el cual nos ofrece una potencia máxima de 16.5 caballos de fuerza a 8500 RPM
y un torque máximo de 15.5 Nm a 6500 RPM. La capacidad de su tanque es de 3.1 galones y su autonomía es de aproximadamente 350 a 400 km con tanque lleno. Este consumo lo determinamos teniendo en cuenta la experiencia de los usuarios de la TTR200, ya que no encontramos datos sobre el consumo de la DS, debido a que se lanzó hace pocos días. En cuanto a tecnología, nos ofrece un tablero 100% digital y direccionales tipo LED, pero definitivamente lo novedoso de esta motocicleta está en sus accesorios, y de cierta manera influyeron mucho en que se haya quedado con el cuarto puesto. La marca la entrega con defensa, parrilla, handsavers, una pequeña cúpula y un puerto USB. Mejor dicho, lista para salir a rodar. Dentro de sus puntos positivos, resaltamos sus llantas Metzeler, únicas en su segmento. Y en cuanto a sus puntos negativos, tendremos en cuenta los mismos que los de la TTR200, ya que como lo mencionamos anteriormente, comparten el mismo motor. Uno de esos problemas son las vibraciones a altas revoluciones, algo muy característico en las motocicletas de AKT y sobre todo en esta TTR, lo cual genera desajuste de algunos tornillos y de algunas otras piezas de plástico. Otro punto no muy favorable es la farola principal, que viene equipada con un bombillo halógeno, algo muy básico para una moto de su cilindrada. Queda esperar a ver si este nuevo modelo viene con esos y otros problemas resueltos, ya que de ser así, quedaría como una de las doble propósito en Colombia con mejor relación precio-calidad. En el tercer puesto tenemos a la ya muy conocida Yamaha XTZ 150, para muchos la mejor en su segmento por su tecnología y calidad. Equipa un motor de 149 centímetros cúbicos, el cual nos ofrece una potencia máxima de 12.3 caballos de fuerza a 7500 RPM y un torque máximo de 13.1 Nm a 6000 RPM. La capacidad de su tanque es de 3.1 galones, el cual nos ofrece una excelente autonomía de 460 a 480 km con tanque lleno, haciéndola una de las más ahorrativas en el top. En cuanto a su tecnología, cuenta con un sistema de inyección electrónica, un tablero análogo digital y un indicador de eco, el cual nos ayuda a mantener un consumo controlado del combustible. Si hablamos de sus puntos positivos, son muchos. Es una moto que no tiene grandes quejas en cuanto a su motor, cuenta con una excelente suspensión y es una moto muy equilibrada, ideal tanto para el uso en zona rural como en zona urbana. Sin embargo, una opinión negativa que comparten muchos acerca de la moto es su iluminación frontal halógena y su sistema de frenos, ya que en la parte trasera equipa un freno de tambor que, aunque es efectivo para un uso normal, la deja un poco relegada con algunas de sus competidoras. Otra cosa que no ha gustado mucho es su elevado precio de 9 millones de pesos, muy alto para una motocicleta que no cuenta con freno de disco en la parte trasera y no ofrece ningún accesorio. El segundo puesto se lo lleva la XRE 190 DLX de Honda, una de las doble propósito de baja cilindrada con más tecnología en el país, lo cual la hace meritoria a este puesto en el top. Equipa un motor de 184.4 centímetros cúbicos que nos ofrece una potencia máxima de 16 caballos a 8000 revoluciones por minuto y un torque máximo de 16.2 Nm a 6000 revoluciones por minuto. La capacidad de su tanque es de 3.5 galones, con una autonomía de 430 a 440 km con tanque lleno. En cuanto a su tecnología, encontramos un sistema de alimentación por inyección electrónica, freno ABS en la rueda delantera y freno marca Nissin en la trasera. También cuenta con un tablero 100% digital y un indicador de consumo de litros por kilómetros. Algo que no la deja muy bien parada, al igual que la XTZ 150, es su elevado precio de venta, que llega casi a los 13 millones de pesos, una cifra alta si tenemos en cuenta que no la entregan con ningún accesorio. Dentro de sus puntos negativos encontramos que equipa una luz frontal halógena, su cadena original es de mala calidad y debido a esto se desajusta todo el tiempo. Otro problema muy constante también de la motocicleta es el sonido del motor entre las 5000 y 600 revoluciones por minuto, algo no muy grave y que se puede corregir. Y por último, el problema que más reportan los usuarios son los elevados precios de sus repuestos y lo difíciles que son de conseguir, teniendo muchas veces que recurrir a repuestos de otras motocicletas. A pesar de su elevado precio, es una moto con un motor confiable, con buena fuerza en pendientes y sobre todo con detalles de calidad que la hacen resaltar por encima de sus competidoras directas.
Y finalmente, el primer puesto de este top se lo lleva la doble propósito que se está robando todas las miradas y que está pisando fuerte en el mercado colombiano. Me refiero a la X-Pulse 200 de la marca hindú Hero. Si hay que hablar de una moto completa en el mercado de la doble propósito, definitivamente esta es una de ellas. Comodidad, versatilidad, tecnología, potencia, accesorios, todo en una sola moto y lo mejor, a un precio bastante accesible, 8.990.000, 3 menos que la segunda de este top. Empecemos hablando de su motor de 199,6 centímetros cúbicos, que nos arroja una potencia máxima de 18.1 caballos de fuerza a 8.000 RPM y un torque máximo de 17 Nm a 6.500 RPM. La capacidad de su tanque es de 3.4 galones, con el cual podemos recorrer entre 420 y 450 km con el tanque lleno. En tecnología, esta X-Pulse no tiene rival. Inyección electrónica, freno ABS en la rueda delantera, luz frontal LED, tablero 100% digital, navegación giro a giro, conectividad Bluetooth y finalmente algo que la pone años luz de sus competidoras, normativa Euro 4, la única doble propósito con esa certificación en el país. Otra gran ventaja de esta X-Pulse son sus accesorios, ya que la entregan con defensas, parrilla, cúpula y puerto USB, siendo, junto con la TT DS de AKT, las dos motos con más accesorios. De sus puntos positivos podemos resaltar su buena capacidad de respuesta, su iluminación LED, su buena autonomía y su suspensión, que absorbe muy bien las imperfecciones. Puntos negativos, pocos. Los más comunes que reportan los usuarios son vibraciones en las válvulas, que según muchos se resuelve en la garantía, y también reportan un problema con el burro o caballete central, que tiende a pegar con obstáculos, sobre todo cuando se va con parrillero. Algunos lo que hacen para solucionar este problema es recortar el caucho que el burro tiene por debajo hasta la mitad, y así el burro subirá un poco más. Aquí pueden observar con más detenimiento la tabla con los resultados finales de esta investigación. Aclaro, no le estamos haciendo publicidad a ninguna marca y tampoco nos interesa. Nuestras opiniones están basadas en los criterios que aquí les presentamos y son el resultado de una extensa investigación. En ningún caso pretendemos favorecer a una u otra marca. Y bueno, parceros, hasta aquí este video, espero les haya gustado. Si les gustó este top, pueden dejármelo aquí en los comentarios, hacérmelo saber con un me gusta, compartan el video, comenten. Si creen que faltó alguna moto por incluir, si creen que de pronto no les gustó algo de lo que hayamos dicho aquí en el video, pueden dejarlo aquí en los comentarios, que nosotros leemos a todos. La idea es interactuar, la idea es abrir el debate para que la gente pues que llegue a saber más acerca de estas motos pueda llevarse una información verídica y pues real de los propios usuarios. Y nada, parceros, agradecidos con todos ustedes, no se despeguen del canal, que se vienen muchos más videos tops. Vamos a traer más motos análisis a fondo, más videos de al día con la ley, más videos de esa nueva sección que hace poco inauguré que se llama Destapando Huecos. Mejor dicho, estamos llenos de contenido, así que no se despeguen del canal. Nos vemos en una próxima ocasión y buenas rutas.